Shalom y bendiciones, hermanos. Estamos contentos, dando gracias a Dios por otra oportunidad que tenemos de estudiar la palabra juntos. En esta ocasión, continuamos con la serie que hemos estado estudiando ya por varias semanas sobre la vida después de la muerte. El día de hoy tenemos la lección número 10 y como siempre, hermanos, si es que están mirando por primera vez el estudio de hoy, les voy a pedir de favor que no lo vean, que vayan al primer estudio de la serie cuando hablamos sobre qué es el alma, ya que esa es la fundación de todo lo demás que sigue. Así que hermanos, les agradecería eso. Y para los que estamos ya al día con todos los temas, pues bienvenidos una vez más a este canal, a este estudio. Y vamos a estar el día de hoy, como les acabo de mencionar, con la lección número 10 sobre el título, La resurrección. Amén. Una vez más, lección número 10, la resurrección. Y como introducción, en el estudio anterior descubrimos que uno de los temas centrales en la Biblia es el de la idea o concepto de una vida sin fin, llamada en hebreo Haye Olam, o como conocemos ahora, vida eterna. Esta vida se le ofreció a la humanidad en el principio estando en el jardín, pero por la desobediencia perdieron el acceso a la vida eterna, lo que resultó en la introducción de la muerte por el pecado. A pesar de todo, eh, Dios prometió que a través de uno llamado el ungido o Mashiach en hebreo, Él iba a resolver el problema del pecado y destruir la muerte. Gracias al registro del Nuevo Testamento podemos descubrir que Dios cumplió su promesa por medio de Yeshua o Jesús, el Mesías. Y para esto vamos a comenzar con Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, por favor. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, con este pasaje podemos entender que con la muerte del Mesías o Cristo, expió o cubrió el pecado de toda la humanidad, de modo que eliminó el problema del pecado. Como consecuencia, eliminó también el poder de la muerte y abrió el camino una vez más para que la humanidad pueda tener acceso a la vida eterna, o como lo dice este texto, vida de inmortalidad. ¿Ok? Entonces, esto fue posible gracias a la obra que hizo Cristo. Él volvió a abrir el acceso a la vida eterna. Y la pregunta con la que nos quedamos en el estudio anterior fue, ¿qué debe suceder para que nosotros podamos recibir esta vida eterna? ¿Ok? Entonces, vamos a estar el día de hoy respondiendo esta gran pregunta a través del estudio. Y con esto entramos al punto número uno, el despertar. Una vez más, el despertar. Y vamos a ir al profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Y aquí tenemos este pasaje de Daniel, donde habla de los que duermen en el polvo, lo que viene siendo una referencia a los muertos, a los difuntos. Según el texto, estos muertos que están simbólicamente durmiendo serán simbólicamente despertados. Este despertar del sueño de la muerte es una referencia al concepto escatológico de la resurrección. Ahora, si es primera vez que escuchan el término escatológico, simplemente significa los tiempos finales. ¿Ok? Entonces, en este caso, hacemos referencia al tema, al concepto, a la idea escatológica de la resurrección. De acuerdo con las escrituras, todos los seres humanos que han existido volverán a vivir al final de los tiempos. A este evento futuro escatológico es a lo que la Biblia le llama la resurrección. Y para esto, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 21 al 24, por favor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Jehová, Jehová te lo dará. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Amén, hermanos. Entonces, aquí, si se toman el tiempo de leer esto en contexto, vamos a descubrir que se está hablando de la muerte de Lázaro, un amigo cercano de Yeshua. Al llegar Yeshua con la familia de Lázaro, en este caso con Marta, que era su hermana, miramos que tienen una interacción, una conversación. Y en este caso, Yeshua afirma que Lázaro volverá a vivir. Y lo que es interesante es la respuesta de Marta, porque según como Marta interpretó las palabras de Yeshua, ella pensó que hacía referencia a la resurrección futura en el día postrero. Por eso les mencionaba el concepto escatológico, o sea, de los tiempos finales sobre la resurrección. Esto es lo que Marta pensaba que Yeshua estaba haciendo referencia a esta resurrección en el día postrero, o sea, al final de los tiempos. Aunque Yeshua no se refería a esta resurrección escatológica, ya que el relato del Evangelio narra la inmediata revivificación de Lázaro, la comprensión de Marta no era incorrecta. Como judía del primer siglo, asistía a la sinagoga cada Shabbat para estudiar las escrituras hebreas, lo que le proporcionaba el conocimiento de la resurrección postrera. Así que Marta no se está inventando esta idea, sino más que nada está repitiendo lo que ella había aprendido cuando se le instruyó las escrituras. Entonces, esto nos da a entender, hermanos, que este concepto escatológico de la resurrección debe estar presente en las escrituras del Antiguo Testamento o las escrituras hebreas. Y en este caso vamos a indagar para ver si lo podemos encontrar. Porque una vez más le repito, Marta no se lo inventó, no se lo sacó del aire. Hay un contexto del por qué Marta piensa que Yeshua está hablando de esta resurrección postera o al finales del tiempo. Y es porque se encuentra en la Biblia. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, por favor. Yo sé que me, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y de, después de deshecha está mi piel, aún ha de ver mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Amén, hermanos. Entonces aquí el escritor de Job está usando lenguaje simbólico, está hablando en términos poéticos. Y tenemos que descifrar lo que está aquí diciendo para entender lo que significa este pasaje. Entonces está hablando aquí, dice, yo sé que mi redentor vive. Entonces está aquí Job declarando su fe en alguien que lo va a salvar. Y luego es bien interesante esta frase, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora, cuando ya hemos hablado sobre este concepto del polvo, ¿verdad? Anteriormente sabemos que las escrituras hablan que del polvo fue el ser humano creado. Después de pecar, la sentencia fue de que al polvo iba a regresar, hablando de la muerte. Entonces, dentro de este contexto bíblico, entendemos que cuando dice y que al final se levantará sobre el polvo, podemos entender que se está refiriendo que se va a levantar sobre los que han muerto, los que están en el polvo. Muy similar como lo que dijo Daniel, ¿verdad? Que los que duermen en el polvo. Entonces aquí este Salvador, este Redentor, va a venir sobre aquellos que están en el polvo, que están muertos. Ese es el contexto. Y luego el 26 dice, y después de deshecha esta mi piel, lo que se está refiriendo que después de que esta piel, esta carne, se corrompa. ¿Por qué? Por la muerte. Lo que está diciendo la escritura es que después de que él muera y su cuerpo se descomponga, dice estas palabras bien interesantes. En mi carne he de ver a Dios. Pongan atención, dice, después de que mi carne se descomponga por la muerte, con esta carne he de ver a Dios. Entonces va a estar muerto, pero después va a estar vivo para poder ver a Dios, porque un muerto no puede ver. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Esto es lenguaje de resurrección, que va a ocurrir cuando al fin, por eso dice el 25, y al fin se levantará sobre el polvo, sobre los muertos. Y luego termina el 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece,
dentro de mí. So, aquí comenzamos a ver este lenguaje, aunque es simbólico, pero es lenguaje de estar muerto y regresar a la vida, lo que llamamos resurrección. Ahora, vamos a seguir con el Antiguo Testamento y ver cómo esta idea va evolucionando, lo que dentro del círculos teológicos se le llama la revelación progresiva de las Escrituras. Esto indica de que cuando una doctrina es verdadera, se va a encontrar en toda la Biblia y normalmente comienza muy general, o sea, no es algo detallado, pero conforme va pasando el tiempo, se va aclarando el asunto. Entonces, aquí tuvimos que descifrar lo que dice Job, pero vamos a ver ahora en Isaías que se pone aún más claro este concepto, por lo que les acabo de mencionar, la revelación progresiva de las Escrituras. Acompáñenme a Isaías 26:19, por favor. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Amén. Sí pueden ver ahora cómo es más claro. O sea, ahora ya no está tan simbólica, aunque sí hay simbolismo, pero está muy claro. Dice, ¿por qué tus muertos vivirán? Entonces ya, o sea, está hablando de alguien que murió, pero va a regresar a la vida. Y luego dice, despertad y cantad. Ahora, los que si está pidiendo que despierten es porque están durmiendo. Es este lenguaje simbólico de los muertos. Pero les dice, despierten, hablando de la resurrección. Y dice al final, y la tierra dará sus muertos. O sea que de la tierra van a salir estos muertos. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección. Ahora vamos a Salmos 49:15. Pero Dios remitirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. Una vez más, hablando aquí de Dios, dice que Él me va a redimir, o sea, me va a sacar, dice, va a sacar mi vida, va a redimir mi vida del poder del Seol. ¿Y qué es el Seol? El lugar de todos los muertos. Como ya lo hemos estudiado anteriormente, es donde todos vamos, es la tumba. ¿Ok? Entonces, de esta tumba, de este estado de muerte, Dios nos va a redimir, nos va a sacar. Y si nos va a sacar del lugar de los muertos, significa que vamos a volver a vivir. Resurrección. Sí, una pregunta. Sí. Mi Biblia dice, bueno, dice la sepultura, ¿verdad? Pero Dios remirará de la vida del poder de la sepultura, cuando me tomará. ¿Qué significa la palabra Selah? Sí, Selah es una palabra que la vamos a encontrar varias veces en los Salmos. Ajá, Dentro de los círculos teológicos no se ponen de acuerdo en una definición porque la verdad que la Biblia no nos dice qué es. ujú, O sea, nunca se toma el tiempo un escritor para decir esto significa Selah. Algunos creen que por el hecho que los salmos eran cantos, porque es lo que se ujú. cantaba cuando se hacía el servicio en el templo, creen que es como una pausa Como para una que, terminación, como una terminación sí, cuando o sea, acabas de como decir algo. como que si, o sea, pongan en mente, hay música, están cantando esto, y en vez de seguir con el siguiente versículo, es como pausa, Oh, dar ok. tiempo y luego continuar. Mm, La mayoría llega a esa conclusión, pero no sabemos exactamente qué es. ok, sí, porque lo he visto Ok, muchas veces cuando terminan frases y así es, están entre paréntesis. así es. Y ahora vamos a Oseas, para continuar aquí con el tema de la resurrección. Oseas 13:14, por favor. Oh, entonces, 14. De la mano del sepulcro lo redimiré. Li- Libraré los de la muerte. Oh muerte, y yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción. Oh sepulcro, arrepentimiento serán escondido de mis ojos. Amén. Entonces aquí la versión que tiene Mario dice sepulcro, pero en la Reina Valera 60 dice Seol, porque es la palabra que está en el hebreo, Sheol. Entonces dice aquí, de la mano del Sheol, del sepulcro, la tumba, los redimiré, o sea, los voy a sacar de ese estado de muerte. Y si alguien está muerto y sale de la muerte, entonces ahora está vivo. Una vez más, lenguaje de resurrección. Entonces, hermanos, podemos observar que este concepto o idea de una resurrección escatológica o una resurrección al final de los tiempos es plenamente bíblica. Y a esto es lo que se refería esta Marta.
¿verdad? Cuando Yeshua le dijo, no te preocupes, está muerto Lázaro, pero va a vivir, Marta dijo, bueno, sé, Señor, que volverá a vivir en la resurrección del día postrero. ¿Cómo hizo esta conexión Marta? Porque ella conocía las escrituras. Ahora, esta idea de una futura resurrección no es solamente del Antiguo Testamento. Obviamente, como es una doctrina bíblica verdadera, también miramos que es repetida en el Nuevo Testamento. Así que ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 14 al 15, por favor. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvió al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Entonces ahora tenemos a Pablo, aquí que está dando su defensa, y dice que él cree todas las cosas que están en la ley y los profetas. Y una de estas cosas que enseña la ley y los profetas, dice aquí, es la resurrección de los muertos. Dice tanto de justos como de injustos. Así que según la cosmovisión bíblica, la resurrección es para todos. Todos van a resucitar, o como dice Daniel, capítulo 12, versículo 2, que los que duermen en el polvo resucitarán. ¿Ok? Entonces, la resurrección no solamente es para un grupo, para los justos. La resurrección es para los justos y los injustos. Y ahora vamos a ir a otro testigo. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, por favor. Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Amén. So, fíjense aquí cómo está hablando, aquí en este caso es Cristo, Yeshua está hablando, y dice que va a venir la hora, o sea, va a venir un día, siguiendo este lenguaje de escatología al final de los tiempos. Y dice, cuando todos los que están en los sepulcros o en el Sheol van a oír la voz. ¿Para qué? Para la resurrección. Y aquí habla de una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Como pueden ver, todos van a resucitar. Ahora, la resurrección a la que van a participar va a ser diferente, pero todos van a resucitar. Finalmente vamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. So, fíjense aquí lo que dijo Yeshua. La voluntad del que me envió. Y sabemos que por el testimonio bíblico que quien envió a Yeshua fue el Padre. So, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es que tengamos vida eterna. Es lo que Dios quiere para nosotros. Según esto, ¿cuándo es la vida eterna? Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Pueden ver ahí la relación? So, en este día postrero, este día escatológico de resurrección, lo conecta con la vida eterna. Así que estos pasajes que acabamos de leer nos confirman que todos, tanto justos como injustos, participarán de la resurrección postrera. Sin embargo, lo que recibirán los justos después de la resurrección será distinto a lo que recibirán los injustos. Como Yeshua explicó, los justos que hicieron el bien recibirán la vida eterna por la resurrección del día postrero, mientras que los injustos recibirán la condenación. Con toda esta información, ya sabemos que la resurrección de los justos e injustos tomará lugar en un día final. Pero, ¿será que la Biblia tenga más pistas sobre el cuándo y el cómo sucederá este notable evento escatológico? ¿Creen ustedes que tenemos más detalles? Claro, ¿cómo es que Dios no va a darnos detalles? Eh, en el libro de, o más bien en la profecía de Amós, si no recuerdo mal, creo que es capítulo 3, versículo 8 y 9. Dios dice que Él no hará nada al menos que lo revele primero por medio de sus siervos, los profetas. Entonces,
si ya establecimos que Dios está prometiendo una resurrección futura, entonces Dios nos va a dar detalles sobre este gran evento, porque es un evento sumamente importante. Dios no nos va a dejar ahí al azar o en tinieblas sin saber. Dios nos va a dar los detalles. Amén. Entonces vamos ahorita a continuar para ver cuáles son estos detalles. Bueno, entonces continuamos, hermanos. Punto número 2 de nuestra lección, la orden de la resurrección. La orden de la resurrección. Entonces ya establecimos, según la palabra de Dios, que todos van a experimentar o participar de la resurrección. Pero resulta, según lo que dice la palabra, que va a haber un orden. O sea, no todos van a resucitar al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Acompáñeme a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26. Una vez más, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26. A ver, Primera de Corintios 15, 20 al 26. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, como en Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido de todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén, hermanos. Ahora, aquí tenemos en este pasaje donde está hablando o escribiendo el apóstol Pablo y nos reveló el orden de la resurrección. Primero aclara que Cristo es el primero en resucitar y lo llama las primicias de los que resucitan. O sea, es el primero. Recuerden que en la palabra cuando en el Antiguo Testamento relata el mandato de dar las primicias del grano, de la cosecha, ¿verdad? Como una ofrenda para Dios. Las primicias eran lo primero de la cosecha. Entonces, pongamos estos términos ahora en relación a lo que es la resurrección. Yeshua es llamado las primicias porque es el primero en resucitar. ¿Cuándo ocurrió esto? Al tercer día. Como dicen los evangelios, que después de morir, al tercer día Yeshua resucitó de entre los muertos y así se convirtió en el primero en experimentar la resurrección para vida eterna. Esta idea es confirmada en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5, por favor. Gracias sea a vosotros, y paz del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que está delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y Aquí tenemos, hermanos, en el versículo 5, donde quiero hacer énfasis, donde dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Un primogénito es el primero que nace, ¿verdad? Entonces, en este caso está aplicando este nacimiento, lo está comparando más bien como un nacimiento. Cuando resucitan para esta vida eterna que promete Dios, es como nacer para nueva vida. Siendo que Cristo es el primero, le llama aquí el primogénito de entre los muertos. Pablo le llama las primicias, pero todo es lo mismo. Vamos también ahora a Hechos capítulo 26, versículo 23, por favor. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén, hermanos. Aquí podemos ver una vez más Pablo está hablando y dice que Cristo tenía que morir y ser el primero de la resurrección de los muertos. Toda esta idea es totalmente bíblica. Aquí podemos ver claramente que Cristo fue el primero en experimentar la resurrección de los muertos. Según lo que dice Daniel, después de la resurrección,
Dice el texto, algunos recibirán vida eterna, mientras otros serán condenados. Entonces, una vez más, todos van a resucitar, pero lo que van a recibir después de la resurrección va a ser diferente. Lo que cada uno va a recibir después de la resurrección va a depender de cómo esta persona vivió. Si vivió como una persona justa, resucitará para vida eterna. Si vivió como una persona injusta, resucitará para condenación. Por lo tanto, Cristo, Yeshua, el Mesías, el Mashiach, el ungido de Dios, él vino y vivió una vida en justicia como ningún otro hombre lo había vivido. O sea, si queremos un ejemplo de qué es ser justo, tenemos a Cristo. Entonces, si Él fue la perfección de la justicia y Él murió y resucitó, ¿qué es lo que Él va a recibir o qué fue lo que recibió después de la resurrección? ¿Qué creen ustedes? La vida eterna. Exactamente. Porque recuerden, todos van a resucitar, pero solamente hay dos cosas que van a recibir. Los justos, vida eterna; los injustos, condenación. Cristo vivió justamente aquí los años que vivió en la tierra, por lo tanto, al morir y resucitar, no tiene otra opción más que recibir vida eterna. Entonces, si Yeshua resucitó para vida eterna, esto significa que Él ya no puede morir. Él heredó la vida inmortal a través de la resurrección. Y esto es precisamente lo que enseña la Biblia. Vamos a Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñora más de él. No se enseñoreará más de él. Amén. Sí pueden ver aquí lo que está confirmando Pablo. Dice Cristo, como ya resucitó, Él ya no muere. ¿Por qué? Porque recibió la vida eterna. Un versículo más. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vino, el que vivió, el que vivo, y he sido muerto, el que vivo por los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Continúo? Amén. Hasta ahí. Entonces, miramos aquí que esta persona, esta entidad que Juan logra ver en el Apocalipsis, que se describe como el primero y el último, después lo identifica como el Cordero de Dios y sabemos que este es Cristo, ¿verdad? Entonces aquí está hablando Yeshua. Y Yeshua dice en el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo es que Yeshua puede vivir por los siglos de los siglos? Porque él ya recibió la vida eterna. ¿Cómo? Por medio de la resurrección. Y es por esto que Yeshua ya no puede experimentar la muerte. Entonces, Yeshua es el primero que ha logrado esto y al mismo tiempo se convirtió como el ejemplo de nosotros. Si nosotros queremos recibir la vida eterna que recibió Yeshua, entonces debemos vivir como vivió Yeshua. Ahora, si no me importa la vida eterna, no quiero vivir, pues está bien, no lo haga. Pero si nos importa esta idea, este concepto que se viene predicando por toda la Biblia, entonces ya tenemos un modelo a seguir y es Cristo. Y es por eso que en varias ocasiones de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, se repite la idea de imitar a Cristo. En una ocasión Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Luego después, en unas cartas de Juan, dice que el que le ama debe andar como él anduvo. Entonces, queremos experimentar la resurrección para vida eterna. Ahí está la clave. Seguir los pasos del Mashiach, del Mesías de Cristo. Ahora, con esto en mente, regresemos a Primera de Corintios, capítulo 15,
que es donde estábamos descubriendo esta orden de resurrección, para continuar y ver que después de Cristo, las primicias, ¿qué es lo que sigue? Entonces, acompáñame ahí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26. 20 al 26 otra vez. Así es. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando hayan suprimido todo dominio de toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Amén, hermanos. Entonces, quiero ver si están poniendo atención. Según lo que acabamos de leer, después de la resurrección de Cristo como las primicias, ¿quiénes resucitarán después? Los que son de Cristo. Exactamente. ¿Y quiénes son estos que son de Cristo? Su, su pueblo, perdón. Su pueblo, ok. ¿Qué otra palabra se usa para el pueblo de Cristo? Los que respetan la Torah, ¿Ok? los mandamientos. Bueno, esa es una característica, Ajá. ajá, pero ¿cómo se les llama a este Crist- conjunto de personas que siguen a Cristo? Pues cristianos o seguidores No, de Cristo. Hay una palabra específica. iglesia. Es la iglesia. La iglesia, así es, ¿ok? Entonces, aquí lo que Pablo está enseñando es que después de Cristo, la segunda resurrección, porque Cristo fue la primera, después la segunda resurrección será la de la iglesia. Esto es lo que se le conoce en la Biblia como el rapto o el levantamiento de la iglesia, ¿ok? Esta es la segunda. Después menciona la tercera, que ocurrirá al final. Por eso dice el 24, luego el fin. Entonces, con este pasaje entendemos que el orden es de la siguiente manera. Tenemos a Cristo, que eso pasó ya hace 2000 años. Después la que sigue es la de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, o sea, cuando ahorita vamos a leer qué es lo que dice la palabra sobre esto. Y la última será la de que está al final de los tiempos, cuando ya se haya acabado el tiempo de la humanidad. ¿Ok? Eso son tres. Entonces, si somos los justos de Cristo, seremos parte de la segunda resurrección. Los que no sean parte de la iglesia, los que no sean parte del pueblo de Cristo, no resucitarán en la segunda. Entonces resucitarán en el final, la tercera. Y ese es el orden escatológico que encontramos por medio de este pasaje. ¿Ok? Pero el día de hoy, ya para ir aterrizando con el tema, quiero enfocar o llamar su atención a la segunda resurrección, a los que son de Cristo, y ver qué es lo que dice la palabra de cómo va a ocurrir este evento llamado el levantamiento de la iglesia o el rapto. Y para esto, acompáñenme a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual, hoy decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿17 también? Hasta el 18. Ah, ok. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Porque tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces aquí tenemos es uno de los pasajes más famosos cuando estamos hablando de el rapto, el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia.
Porque aquí Pablo está concentrando o está explicando lo que viene siendo la segunda en el orden de la resurrección. Entonces aquí la revelación que se nos da es que cuando Cristo regrese por los suyos, los muertos que fallecieron siendo fieles a Cristo, siendo fieles a Dios y a su palabra, serán resucitados. Además, nos informa que aquellos fieles que estén vivos, o sea, cuando Cristo venga, no todos vamos a estar muertos, algunos de nosotros vamos a estar vivos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Dice aquí que vamos a ser transformados. Entonces los muertos van a resucitar para vida eterna y nosotros, los que estemos vivos, también vamos a ser transformados y recibir vida eterna. Entonces, aquí la clave es entender que nadie tiene vida eterna hasta que no ocurra el levantamiento de la iglesia. Entonces, una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Hay algún cristiano, si se le puede llamar así, algún fiel que haya muerto y que ahorita tiene vida eterna? Yeshua. Aparte de Yeshua. No. No, No, no. porque si tuviera vida eterna no estuviera muerto, ya estuviera viviendo, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que cuando comenzamos a analizar bien estos temas, bueno, la serie que estamos tocando sobre la vida después de la muerte, creo que todo comienza a encajar como debe ser. Aquí se nos está enseñando que la segunda resurrección ocurrirá hasta que Cristo venga por los suyos y entonces será la resurrección para vida eterna. Ahora, ya que entendemos que los justos en Cristo van a recibir la vida eterna a través de la resurrección, una de las preguntas que es muy válida es, ¿cómo será este cuerpo resucitado? Porque recuerden lo que dijo Job. Dijo, después de que mi carne se descomponga, dice, yo en mi carne veré a Dios. Entonces, ¿cómo será esta carne? ¿Será esta misma carne que tenemos ahorita? ¿O será otro tipo de carne, otro tipo de cuerpo? Y esta es una pregunta que el mismo apóstol Pablo la hace. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Más dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, si se fijan en esta gran pregunta tan importante que aún el apóstol Pablo la hace. Entonces, esta pregunta, hermanos, la vamos a contestar con las escrituras para el próximo estudio. ¿Ok? Para que no se los pierdan. Vamos a ver qué tipo de cuerpo vamos a tener cuando ocurra la resurrección y la transformación de los justos en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Así que no se lo pierdan. Amén. Por el mismo Ahora canal sí a la que el misma chan, hora. chan, chan, chan. Así es, así Ya estás es. como en las novelas. Sí, es que así es como las novelas, así como las novelas lo dejan a uno ahí que quiere ver el siguiente, así los dejo yo para que no se lo pierda. Como ¿Ok? una serie en Netflix. Ya quiero que salga el próximo capítulo. Es Sí, psicológico lo del hermano, ya miré. sí, 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 es que Anda haciendo trampilla. si esto les funciona a los hijos de las tinieblas, ¿por qué a los hijos de la luz no? Así que los dejo con esa pregunta en la mente para que se motiven y no se pierdan el próximo estudio. Amén. Así que, hermanos, preguntas, comentarios sobre lo que acabamos de aprender. Y el tema de Elías y Enoch, ¿cuándo lo vamos a llevar? Ese viene en el futuro, no se preocupen, ahí viene. Una pregunta yo. Sí. Cuando ya mueres, ah, eh, bíblicamente ¿está bien que cremen al cuerpo o no? Ese lo vamos a estudiar más adelante. Ajá. También lo tenemos ahí, es una de las cosas de qué se hace, pues después de que muere, Ujú. ¿es correcto o no es correcto la cremación? Más adelante podemos tocar ese punto. Amén. Ok. Bueno, dentro del mismo tema, en la antigüedad, sí, la gente los enterraba como se entierran ahora en un cajón, o era solamente el cuerpo como envuelto en una sábana, o cómo era antes. ¿Sabes Es cómo? que depende del tiempo y la cultura. O sea, siempre el ser humano obviamente le ha tenido estima al cuerpo de sus seres queridos y han hecho con los cuerpos como ellos ven conveniente. Según lo que podemos ver en las escrituras cuando dice del polvo eres, al polvo volverás,
se interpreta de que se entierra a los muertos, ¿verdad? Y por eso, en el caso de Daniel, dice que los que duermen en el polvo, o sea, los que están enterrados, que de ahí van a salir. Pero también en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo, miramos la costumbre de poner a los muertos en tumbas. Por ejemplo, a Lázaro, cuando al cuarto día van para que reviva, le dijo que quitaran la piedra. ¿Por qué? Porque estaba en una cueva. Y lo mismo hicieron con el cuerpo de Cristo. Cuando murió, lo pusieron en una cueva. La costumbre era que duraba el cuerpo ahí un año, descomponiéndose el proceso natural, el proceso biológico, y después de un año, los seres queridos normalmente era el primogénito, si era un hombre, pues iba el primogénito, o igual si era la mamá, el primogénito iba y tenía el honor de recoger los huesos y lo ponían en una cajita ancestral, donde ahí se ponían los huesos de todos sus familiares. Entonces, por ejemplo, si en el caso de Lázaro, si no lo hubiera levantado Cristo, pues al cumplirse un año, alguien de su familiar hubiera ido a retirar los huesos para guardarlo en la cajita y esa tumba se hubiera usado otra vez más adelante para alguien más. Entonces, por eso les digo, dependiendo la cultura, el lugar, el tiempo, pues se practicaba distintamente, ¿verdad? Y pues la cremación es parte de este proceso y más adelante lo vamos a leer según lo que podemos encontrar en la Biblia. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más pregunta comentarios sobre el tema de la resurrección? Sí, yo tengo una pregunta porque cuando leyó la primera de Corintios, donde Corintios 15. Ujú. Ya, ese versículo, es uno de los versículos que Michael usa para las primicias, como que él lo separa, como que pues, está Yeshua, luego las primicias, que para él son las personas que vieron caminar después que él murió. Y pero mire que pues como usted lo leyó, fue como quitando la coma, o sea, como unido, pero Michael lo separa. Sí, 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 sí. Para los que no saben, la hermana aquí se está refiriendo a un maestro llamado Michael Root, que él igual enseña desde la perspectiva hebrea, muy similar a lo que hacemos nosotros, pero pues él tiene otra interpretación. En vez de mirar tres resurrecciones, él mira cuatro. Él mira que Cristo es uno, después identifica a los de las primicias como otro grupo, después lo del rapto y después lo del final. Entonces, hay un relato no me acuerdo en qué evangelio es, pero lo vamos a ver más adelante, donde dice que cuando Cristo murió, creo, en el momento dice que hubo como un temblor y que las tumbas fueron abiertas, y que dice que después de la resurrección de Cristo, que estos santos volvieron a vivir y que anduvieron entre los suyos, así dice la palabra. La cuestión es de que, pues dice, o sea, la interpretación de este maestro es de que estos santos que revivieron en el momento que Yeshua resucitó, que ellos son los 24 ancianos que después encontramos en el libro de Apocalipsis, y él los identifica como las primicias de aquí. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación porque simplemente pues es especulación. Está tomando un texto de un lugar y conectándolo con otro. En ninguna parte de la Biblia enseña que los 24 ancianos son las primicias o estos santos que volvieron a vivir. Y otra cosa es de que dice que los que son de Cristo, o sea, los santos, los justos, van a ser resucitados hasta que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no da lugar para otra resurrección. Y creo que el punto más fuerte es el contexto. El texto que se está refiriendo es en 1 Corintios 15, el versículo 20. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. So, el contexto claramente identifica que las primicias es Cristo. No, aquí no dice que las primicias son otros que resucitaron. Dice, ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, coma, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién fue hecho? Cristo. Es Cristo las primicias. ¿De quién? De los que durmieron. Es Cristo. O sea, ese es el contexto. Y luego les acabo de leer el versículo 20. Después, con esta misma idea, porque no ha hecho una pausa, no ha cambiado de tema, sigue hablando Pablo de la resurrección de Cristo. Ahí es donde entra el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias.
¿Quién es las primicias? Bueno, el versículo 20 ya lo identificó, es Cristo mismo. Él es el primero. Se le llama primicias porque fue el primero. Y leímos ya, por ejemplo, en Apocalipsis y en Hechos, donde dice que Cristo es el primero que resucitó. Entonces, suena muy fantástica esta enseñanza que hace Michael Root. Personalmente yo no le veo ningún fundamento bíblico. Respeto las opiniones de otras personas, pero si yo me apego a lo que dice el texto y el contexto, claramente las primicias es Cristo. Y al ser esto cierto, no son cuatro resurrecciones, son tres. Cristo, que es las primicias, los que son de él, la iglesia, y luego el final. Amén. Entonces, esa es mi opinión, esa es como yo interpreto el texto. Cada quien pues tiene la libertad de interpretarlo como cree que es. Así es, cada quien. Entonces, la pregunta surge aquí. Bueno, o sea, yo respectivo a todo, a su estudio, bueno, de Michael, o sea, a veces, o sea, no me pregunto cosas en el momento, pero pues llega un momento que sí empiezo como a preguntarme o como, o sea, el punto de vista de cada persona. Bueno, no sé, pues a mí me sucede esto, que a veces escucho, pero con el tiempo llegan las preguntas y ahí es donde empiezo ya sea a averiguar por mí misma o a preguntar, y en este caso pues es preguntar porque también surge otra pregunta de esta misma pregunta, rapidito, rapidito. Ok, sí, digamos que eso no, o sea, que descartamos lo de Marco, digamos así, ¿verdad? Pero entonces, estas personas que murieron, perdón, que despertaron, quiere decir que vivieron como nosotros y de igual, pues murieron en algún momento como nosotros lo vamos a hacer, así como Lázaro, que Yeshua lo dice, pues que lo trajo de los muertos y vivió pues entre nosotros. Amén. Exactamente, hermana. Y precisamente eso es uno de los temas que tenemos también en el futuro. Pues un futuro cercano, espero, aunque son todavía faltan mucho. O sea, imagínense, vamos en la lección número 10. Quizás vamos a la mitad apenas. Entonces, hay una mezcla de términos que eso es parte de la confusión. Y lo que viene siendo revivificación y resurrección son dos cosas distintas. Y muchos lo mezclan. Vamos a leer, vamos a estudiar ese tema más a profundidad, lo que es la revivificación. Volver a vivir no significa resucitar. Este término escatológico de resurrección para vida eterna. Entonces Lázaro, por ejemplo, él revivió, pero volvió a morir. O sea, él no recibió la inmortalidad al momento que resucitó, porque entonces, si fuera así, entonces Lázaro fuera las primicias y no Cristo. Nadie antes de Cristo pudo haber revivido para vida eterna porque Cristo tenía que ser el primero. Entonces Lázaro no revivió para vida eterna, no resucitó. Simplemente revivió, pero revivió y tuvo que haber muerto como los demás y estará esperando la resurrección de los que son de Cristo para ahora sí recibir vida eterna. Y lo vamos a estudiar más a profundidad. Amén. Bueno, ¿alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces hermanos, los que están aquí presentes y también los que están mirando este estudio por YouTube, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí conmigo estudiando la palabra. Espero que haya sido de edificación. Si este tema les gustó, si fue de su agrado, si fue de edificación para sus vidas, le pido que por favor le den un like al video, lo compartan, pongan un comentario, porque cuando hay actividad en un video, eso ayuda para que YouTube promueva el video y así más personas puedan mirarlo. Así que a los que están mirando la grabación, muchas gracias por el tiempo y los esperamos más bien en la próxima semana, en el próximo estudio. Así que hermanos, los que están mirando el video en YouTube, gracias, bendiciones, Dios les bendiga.